Buenas tardes, jóvenes. Bueno, continuando con nuestro curso, con el desarrollo de nuestras clases. Entonces, a continuación les voy a hablar de otro tema, un tema que está por demás decir que es muy importante, eh, relacionado pues con el control de los microorganismos, que en este caso particular hablaremos de los antimicrobianos. Bueno, hay algunos aspectos históricos relacionados con estos antimicrobianos. Bueno, primero debemos decir que este fenómeno de antibiosis, es decir, la capacidad que tiene un agente, sea químico o de origen natural, de contrarrestar la vida o de eliminar a otra o alguna forma de vida, digamos que la observación de estos primeros fenómenos de antibiosis datan del siglo XIX, de finales del siglo XIX, y precisamente se observó en enfermedades infecciosas y sobre todo en las de tipo parasitario, de manera empírica, digamos, sobre todo con el tratamiento del paludismo. Los antiguos, digamos que pobladores, desde Asia hasta las Américas, los nativos, las poblaciones nativas, trataban de curar el paludismo, era utilizando la corteza del árbol de quina, y en la corteza del árbol de quina, pues ellos hacían un macerado, extraían un zumo, una esencia y se la administraban a las personas que tenían decaimiento. En ese momento no se sabía pues que el paludismo era producido por agentes parásitos, sino que simplemente se creía que era un mal aire que las personas habían tomado en el pantano. Cuando iban al pantano y les daba fiebre, es decir, cuando regresaban del pantano y empezaban a desarrollar fiebre, entonces ellos creían que eso era un mal aire. Entonces, la cura del mal aire, que el vocablo se fue transformando en malaria, y sabemos hoy que es malaria o paludismo, ellos utilizaban la corteza del árbol de quina. Entonces, de ahí obtenían un macerado, una sustancia, una esencia que servía para curar ese mal aire. Pero realmente lo que estaba sucediendo, ya desde el punto de vista científico, es que había una sustancia, un principio activo en la corteza que era la cloroquina, y que la cloroquina es un antiparasitario efectivo. De hecho, es un antimalárico que actualmente aún se utiliza para combatir la malaria. Es el medicamento de elección para combatir la malaria o paludismo, que es producida por parásitos del género Plasmodium. Pasteur y Juber observaron que los cultivos de una bacteria se podían inhibir con el desarrollo de otros microorganismos. Es decir, ellos observaron que algunos microorganismos producían sustancias o tenían la capacidad de inhibir a otros gérmenes. Bullivan y Ward a las observaciones de Pasteur y Juber le llamaron antagonismo vital o antibiosis. Entonces, el término antibiosis y antibiótico viene desde esa época, desde finales del siglo XIX, con digamos, la conceptualización que hizo Bullivan y Ward sobre las observaciones de Pasteur y Juber. Paul Ehrlich, por allá a principios del siglo XX, en el año 1908, creó un compuesto sintético, un compuesto elaborado producido en el laboratorio, perdón, que conocido como Salvarsan. Se le denominó en ese momento la bala mágica. Este es el Salvarsan, la estructura química del Salvarsan, y se le denominó la bala mágica porque tenía la capacidad de eliminar la sífilis. La sífilis era una enfermedad, y aún sigue siendo de hecho de transmisión sexual, pero que en la antigüedad era considerada de las peores enfermedades, sobre todo por la evolución que tenía esa enfermedad, que evolucionaba en 15, 20 años, y que las consecuencias que traía eran fatales. Y era una enfermedad terrible, entonces las personas tenían la enfermedad satanizada, creían que era lo peor que le podía pasar a una persona, era contraer sífilis, pero con el descubrimiento de Ehrlich, pues adiós sífilis. Y se le denominó por eso la bala mágica, porque tenía la capacidad de combatir la sífilis. Eso fue a principios del siglo XX, por el año de 1908. Luego apareció posteriormente, y de hecho posterior a Alexander Fleming y a Ehrlich, este señor alemán Gerard Domack, por allá en el año de 1935, se puso a hacer unos experimentos con un colorante denominado Prontosil. Él lo inoculaba en ratones. Los ratones lo que hacían era metabolizar el colorante y producían un antibiótico conocido como sulfanilamida, que son las sulfamidas que conocemos hoy. Entonces las sulfamidas son de síntesis química
y derivan, los experimentos iniciales fueron en ratones con colorantes y de ese trabajo fue Domac. Pero definitivamente el que la sacó del estadio fue el señor Alexander Fleming. Entonces este señor Fleming, por allá en el año de 1928, en pleno siglo XX, observó que él tenía un cultivo de Staphylococcus aureus y ese cultivo se le contaminó con un hongo ambiental, este que tenemos acá, que parece manita de cadáver, se llama Penicillium notatum. Este hongo Penicillium, que es un hongo ambiental, que incluso en nuestras casas lo vemos a veces en los panes, este hongo contaminó el cultivo de estafilococo de Fleming y Fleming notó que donde crecía el hongo no crecía la bacteria estafilococo. Entonces él pensó que el hongo producía alguna sustancia que destruía la bacteria. Pero él no fue el que aisló la penicilina. La penicilina la aisló Florey y Chain por allá en el año de 1939. Lograron aislar la primera penicilina conocida, que fue la penicilina G. Y con esto empieza la era de los antibióticos a nivel mundial. Esto significó pues para la humanidad un gran avance, pues las enfermedades infecciosas, sobre todo las de origen bacteriano, eran la principal causa de muerte en la humanidad en esa época. También las enfermedades virales. Pero había muchas enfermedades infecciosas de origen bacteriano, pues y con el descubrimiento de la penicilina pues se empezó a eliminar estos agentes productores de estas enfermedades, a controlarlos pues. Aquí vemos una foto, esta imagen nos ilustra el experimento inicial de Fleming. Aquí vemos estos puntos que se ven aquí son las bacterias estafilococos, las unidades formadoras de colonias de estafilococos. Y acá vemos el hongo Penicillium notatum. Entonces, nótese que donde está el hongo, alrededor no crecen las bacterias. Esta es una réplica actual. Aquí vemos el hongo Penicillium notatum. Y vemos, este es el estafilococo. Estas son estrías de Staphylococcus aureus. Nótese que hay un halo inhibitorio alrededor del hongo. Quiere decir que el hongo produce una sustancia que inhibe a la bacteria, al estafilococo. Donde crece el hongo no crece la bacteria. Eso fue lo que observó Fleming. Digamos que fue un golpe de suerte para Fleming, pero eso le valió el premio Nobel de Medicina. Así de sencillo. Entonces, el hongo Penicillium notatum impide el crecimiento de Staphylococcus aureus, es la gran conclusión que se saca de este experimento. Aquí esta imagen nos muestra al doctor Alexander Fleming, por allá en el año 1928, y aquí está, digamos, su laboratorio, y esta es la caja donde tiene el cultivo de estafilococos contaminados con el hongo Penicillium notatum. Ehrlich, el que habló de Salvarsan, pues él emitió una serie de postulados que definen a un antibiótico útil. Para que un antibiótico sea útil, ya sabemos que un antibiótico es una sustancia química que tiene la capacidad de destruir o de inhibir a los microorganismos. Entonces, para que un antibiótico sea útil, debe cumplir con unos postulados que son los denominados postulados de Ehrlich. Entonces, ¿cuáles son esos postulados? Primero, que el antibiótico sea capaz de destruir o inhibir especies de microorganismos patógenos específicos. Es decir, que el antibiótico tenga la capacidad de destruir solo a determinados tipos de microorganismos. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros vamos al médico por una amigdalitis, el médico nos dice amoxicilina, o sea, nos prescribe amoxicilina. La amoxicilina es un antibiótico beta-lactámico. Esa amoxicilina va a ser capaz de destruir específicamente las bacterias que me están produciendo amigdalitis, pero no va a dañar a las bacterias que son parte de mi microbiota normal. Entonces, eso es un aspecto importante de los antibióticos, que tengan la capacidad de destruir o inhibir especies de microorganismos específicos. Otro, no propiciar el desarrollo de formas resistentes al antibiótico. Esto digamos que es algo ideal. Se esperaría que cuando uno consume antibióticos, los microorganismos que tenemos en nuestro sistema no se vuelvan resistentes a los antibióticos, pero se ha descrito a nivel mundial que por el solo hecho de consumir antibióticos se induce resistencia. O sea, siempre los microorganismos van a buscar mecanismos para hacerse resistentes a los antibióticos. Entonces, la resistencia a los antibióticos es una realidad hoy día. Y definitivamente se da por la exposición de los microorganismos a los mismos antibióticos. Otro aspecto de los postulados, no producir efectos colaterales indeseables en el hospedador. Se esperaría también que un antibiótico no produzca efectos lesivos a la persona que consume el antibiótico, pero que sea lo suficientemente destructivo para el microorganismo que produce la enfermedad. Pero sabemos que cualquier medicamento, incluso los antibióticos, cualquier medicamento que consumamos,
va a producir algún efecto en nosotros, sea de mayor o menor grado, pero lo va a producir. Otro, se debe administrar por vía oral sin que se inactive por los ácidos estomacales o por vía parenteral sin que se una a las proteínas de la sangre. Entonces se esperaría que los antibióticos, independientemente de la vía de administración, sea vía oral o parenteral, las vías parenterales son todas aquellas que no son las orales. O sea, las vías parenterales vienen a ser la intramuscular, la intraósea y la intravenosa. Entonces, si se administra cualquiera de las vías del antibiótico debe ser activo, no debe inactivarse ni unirse a las proteínas de la sangre. Otro, no debe eliminar la microbiota del hospedador. Aquí corrijamos, es microbiota. No debe eliminar la microbiota del hospedador. Se espera entonces que el antibiótico no elimine la microbiota que nosotros tenemos. Por ejemplo, si tenemos una amigdalitis y vamos a usar amoxicilina, como el ejemplo que les puse, amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas por 7 días, si nosotros consumimos ese antibiótico, esperamos es que destruya solo las bacterias que producen la amigdalitis, no que barran las microbiotas de nuestra cavidad oral. Entonces, eso es lo que quiere decir este postulado. Digamos que estos postulados son condiciones ideales, pero que difícilmente logra cumplir todo antibiótico. Debe tener un alto grado de solubilidad en los fluidos corporales. Entonces, lo que se espera también es eso, que cuando consumas el antibiótico, se diluya en nuestros fluidos y pueda llegar al órgano blanco, el órgano afectado por el microorganismo, y ejercer su efecto antibiótico sobre ese microorganismo. Estas son otras consideraciones de un antibiótico que debe cumplir. Debe tener especificidad, elevada potencia biológica y debe tener toxicidad selectiva. Esto de la especificidad obedece al espectro de acción del antibiótico, o sea, la actuación de ese antibiótico frente a un determinado grupo de microorganismos. ¿Cómo así? O sea que la especificidad está dada, por ejemplo, hay antibióticos que son útiles solamente contra bacterias gram positivas, o sea que el efecto de ese antibiótico el espectro de acción de ese antibiótico está limitado a solo bacterias gram positivas. Eso tiene que ver con la especificidad del antibiótico. Pero hay antibióticos que son solamente efectivos contra gram negativos, o sea que la especificidad de ese antibiótico es contra bacterias gram negativas. Eso es lo que quiere decir especificidad, que actúa frente a un determinado y limitado grupo de microorganismos. Otro aspecto es que el antibiótico tenga una elevada potencia biológica, o sea que incluso a pequeñas concentraciones, a una concentración mínima inhibitoria, que equivale a la más baja concentración de ese antibiótico, sea capaz de destruir agentes bacterianos. Eso es elevada potencia biológica, o sea, que incluso a pequeñas concentraciones el antibiótico sea capaz de destruir microorganismos. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros, el mismo ejemplo de la amoxicilina, nosotros vamos, porque tenemos amigdalitis y vamos al médico, el médico nos prescribe amoxicilina. La amoxicilina, la cápsula trae 500 miligramos. Tú consumes una cápsula de 500 miligramos, pero esa cápsula llega a tu estómago y allá se diluye por el jugo gástrico y realmente esos 500 miligramos se diluyen ahí en el estómago y ya pasa a la sangre mucho menos de que los 500 miligramos. Y en la sangre se diluye aún más y llega a una concentración mucho más pequeña, y esa concentración más pequeñita, que es una concentración mínima inhibitoria, es la que va a llegar a la amígdala y es la que va a tener la capacidad de destruir a la bacteria. O sea que incluso a la concentración más baja el antibiótico sea útil. Eso quiere decir elevada potencia biológica. Otro aspecto es que el antibiótico tenga una toxicidad selectiva, o sea que sea tóxico para el agente que produce la enfermedad, pero que no sea tóxico para el organismo humano. Eso se llama toxicidad selectiva. Se espera eso también. En cuanto a la clasificación de los antibióticos, pues hay diferentes categorizaciones. Hay una que es por su origen. Entonces, de acuerdo con el origen, los antibióticos pueden ser biológicos, pueden ser semisintéticos y pueden ser sintéticos. Los antibióticos de origen biológico son aquellos que son producidos por otros microorganismos. Por ejemplo, la penicilina, de la que les hablé inicialmente, es producida por el hongo Penicillium notatum, o sea, este es otro organismo vivo. La polimixina es un antibiótico que es producido por una bacteria, por el Bacillus polymyxi. O sea que estos antibióticos son de origen biológico o son antibióticos de origen natural, también se les llama. Y los semisintéticos son aquellos que son antibióticos de origen natural o de origen biológico, pero a los que se le anclan radicales químicos. O sea, se le agregan sustancias químicas o se asocian con ellos y eso eleva su potencia de acción. La mayoría de los antibióticos que actualmente vemos en el mundo son de origen semisintéticos.
Ejemplos de origen antibióticos semisintéticos tenemos la ampicilina, la amoxicilina, son antibióticos semisintéticos. Y los antibióticos sintéticos son aquellos que son producidos exclusivamente en el laboratorio, o sea, se hacen por síntesis química. Tenemos, por ejemplo, los nitrofuranos, como la nitrofurantoína, que es un antiséptico urinario, un antibiótico que se utiliza para tratar infecciones urinarias. Y tenemos las sulfamidas, como aquellas que experimentó Domack con el Prontosil, que los ratones la metabolizaban y convertían en sulfamidas. Entonces, las sulfamidas también son antibióticos de origen químico. O sea, son antibióticos sintéticos. Ahora, de acuerdo con el espectro de acción, es decir, la capacidad o el mecanismo de actuación de los antibióticos sobre determinado grupo de microorganismos, hay diferentes categorías. Entonces, hay unos antibióticos que son antiparasitarios si solamente destruyen parásitos, destruyen o inhiben parásitos. Hay antibióticos antivíricos o antivirales si destruyen o inactivan virus. Y hay antibióticos antimicóticos si destruyen o inactivan hongos. Y están los antibacterianos, que son los que inhiben o destruyen bacterias. Ahora, también se pueden dividir de acuerdo con el espectro de amplio espectro, de espectro intermedio y de espectro corto. Por ejemplo, los antibióticos de amplio espectro son aquellos que destruyen un número elevado de especies bacterianas. Por ejemplo, el cloranfenicol y las tetraciclinas. O sea, son antibióticos que, por ejemplo, pueden tener un efecto sobre gran positivo y gran negativo, por decir algo. Ese es simplemente un ejemplo. O sea, eso ya es amplio espectro. De espectro intermedio, que actúan frente a un número más limitado de especies, por ejemplo, las penicilinas y los macrólidos. Es decir, antibióticos que actúan sobre los gran positivos. Esos son de espectro intermedio, por decir algo, un ejemplo. O sobre los gran negativos solamente, esos son de espectro intermedio. Y antibióticos de espectro corto son aquellos que tienen un comportamiento eficaz frente a un número limitado de especies, por ejemplo, las polimixinas, es decir, antibióticos que actúan, por decir algo, sobre algunos gran positivos o sobre algunos gran negativos. Esos son antibióticos de espectro corto. Es decir, el espectro tiene que ver con la actuación del antibiótico sobre un determinado número de especies bacterianas. Por su forma de actuación, pues también hay antibióticos que son bactericidas y hay antibióticos que son bacteriostáticos. Los antibióticos bactericidas son aquellos que provocan la muerte de la bacteria, o sea, que destruyen la bacteria definitivamente, la matan. El efecto que producen es irreversible, o sea, luego que se administra el antibiótico, la bacteria no vuelve a vivir. Eso es irreversible. Ejemplo de estos antibióticos tenemos los betalactámicos. Los betalactámicos son los antibióticos derivados de las penicilinas. Entonces, estos antibióticos tienen un efecto bactericida. Pero hay otros antibióticos que son bacteriostáticos. Entonces, los bacteriostáticos son aquellas que bloquean el desarrollo y multiplicación de las bacterias, pero no las matan. Y el efecto es reversible, o sea, luego que se desaparece el antibiótico, la bacteria otra vez empieza a multiplicarse. Ejemplo de estos antibióticos bacteriostáticos tenemos el cloranfenicol. Por el mecanismo de actuación, es decir, la forma molecular como actúan los antibióticos, los antimicrobianos o los antibacterianos en general, hay unos que inhiben la síntesis de la pared celular, hay otros que alteran la membrana citoplásmica, hay unos que inhiben la síntesis de proteínas y hay otros que bloquean la síntesis de los ácidos nucleicos. En resumen, esos son los 4 mecanismos moleculares de actuación de los antibióticos. Aquí en esta imagen, pues resume mucho lo de los mecanismos de actuación. Por ejemplo, aquí tenemos grupos de antibióticos que inhiben la síntesis de pared celular. Tenemos, por ejemplo, la cicloserina, la vancomicina, la bacitracina, la penicilina, en general los betalactámicos. Y acá tenemos antibióticos que inhiben el metabolismo del ácido fólico, por ejemplo, el trimetoprim sulfa, la sulfamida en general. Tenemos antibióticos que alteran la permeabilidad de la membrana o alteran la estructura de la membrana citoplásmica. Tenemos, por ejemplo, la polimixina. Tenemos antibióticos que alteran la síntesis de proteínas, sobre todo porque actúan a nivel de ARN de transferencia. Ahí tenemos la mupiracina, la puromicina. Tenemos antibióticos que bloquean la síntesis de proteína, pero porque se inhiben la unidad 30S del ribosoma bacteriano. Tenemos, por ejemplo, tetraciclinas, espectinomicinas, en general los aminoglucósidos y los nitrofuranos. Tenemos antibióticos que inhiben la síntesis de proteína, pero porque inhiben la subunidad 50S. Tenemos, por ejemplo, la eritromicina,
la clonafenicol, la clindamicina y la lincomicina. Los que actúan a nivel de la RNA polimerasa, o sea que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, tenemos la rifampicina. Esto también inhibe la síntesis de ácidos nucleicos, pero actúan a nivel de la DNA girasa. Tenemos el ácido nalidícico, la norfloxacina y la novobiosina. Son simplemente ejemplos de mecanismos de actuación de los antibióticos. Ahora, por la estructura química, pues los antibióticos se clasifican en familias. Entonces tenemos, aquí se ven 14 familias, pero pueden ser más. Pero la familia más numerosa de antibióticos son los betalactámicos. En los betalactámicos tenemos las penicilinas, las cefalosporinas y sus derivados. Penicilina y sus derivados, cefalosporina y sus derivados, son los betalactámicos. Tenemos otra familia que son los aminociclitoles, que ahí están la espertinomicina y los aminoglucósidos. Aminoglucósidos como la gentamicina, la canamicina, la amicacina, la neomicina. Tenemos los polipeptídicos, tenemos la familia de las tetraciclinas, la familia de cloranfenicol, la familia de los macrólidos como la eritromicina, la claritromicina, la acitromicina, son macrólidos. Tenemos las lincosamidas como la lincomicina. Tenemos las rifamicinas, la familia de las rifamicinas como la rifampicina, que es el antibiótico de elección para tratar la tuberculosis pulmonar. Tenemos las fosfomicina, tenemos las sulfamidas, esta es otra familia, tenemos los nitrofuranos, que son antisépticos urinarios como la nitrofurantoína. Tenemos las quinolonas, que es otra familia de antibióticos que inhiben la síntesis de ácido nucleico. Tenemos aquí como la ciprofloxacina, la norfloxacina y la levofloxacina. Y tenemos los derivados nitroheterocíclicos y tenemos por último los antifúngicos como los poliénicos, la grixeofulvina, la flucitocina y los derivados imidazólicos. En fin. Ahora, los antibióticos también se pueden combinar y debido a esas combinaciones nosotros podemos tener diferentes tipos de efectos. O sea, si nosotros combinamos dos antibióticos, lo que se espera es que el efecto que tenga sea sinérgico. ¿Qué significa un efecto sinérgico? Que sea mayor que la suma de las acciones de cada uno de ellos. O sea, que la potencia de acción o el poder de ese antibiótico sea mucho mayor que uno de ellos por separado. Entonces, que la suma de ellos, que sea mayor que incluso la suma de los dos antibióticos. Eso se llama efecto sinérgico o acción sinérgica. Por ejemplo, yo combino gentamicina con amoxicilina y ese efecto es más potente que solo la gentamicina o más potente que solo la amoxicilina o más potente que los dos juntos. O sea, o más potente que la suma de los dos, quiero decir. O sea, que la acción sinérgica es que potencializa el efecto antibiótico cuando esos dos antibióticos se combinan. También hay una acción aditiva que es igual a la suma de las acciones individuales. O sea que si yo tengo el antibiótico amoxicilina y lo voy a combinar con otro, por decir con canamicina, entonces que por lo menos el efecto que tenga sea la suma de los dos, la suma de las dos acciones. Y la acción indiferente que es igual a la acción del más eficaz. Por decir algo, si yo combino el antibiótico A con el antibiótico B, entonces la acción indiferente es que si el A es el más eficaz, entonces o sea, no, de nada sirve combinarlo con el B porque va a ser, la potencia de ese antibiótico va a ser igual a la potencia del A. O sea que es una acción indiferente porque es igual a la acción del más eficaz. Pero la acción puede ser antagónica, menor a la acción del más eficaz. Si yo tengo el antibiótico A y el antibiótico B, pero el más potente es el A, pero al combinarlo con el B voy a tener un antibiótico que va a ser menos potente que el A, siendo que el A por sí solo es más potente que A más B. Entonces esa acción es antagónica. Entonces lo que se busca en la combinación de antibióticos es que por lo menos las asociaciones sean sinérgicas o aditivas. Mínimamente aditivas, pero lo ideal es que sean sinérgicas, o sea, que sea mayor que la suma de las dos acciones de cada uno de los antibióticos. Eso es sinergismo. Entonces, frente a estas asociaciones, hay unas normas generales de cómo se deben combinar los antibióticos. Esas normas fueron enunciadas por Havertz y Gunninson y modificadas por Manten y Weiss. 1. Una norma. La asociación de dos antibióticos bacteriostáticos generalmente es aditiva. Ya sabemos que lo mínimo que nosotros queremos es que la asociación sea aditiva. La asociación de dos antibióticos bactericidas suele ser sinérgica. Entonces, si yo combino dos antibióticos que sean bactericidas, lo que voy a tener es un efecto sinérgico, que es lo ideal que nosotros queremos.
La asociación de un antibiótico bacteriostático con otro bactericida puede ser antagónica. Entonces, este tipo de asociaciones no nos sirve porque un antibiótico bloquearía al otro. Entonces, la bacteria no moriría, sino que todo lo contrario, se multiplicaría más rápidamente y puede llevar a la muerte al paciente. Entonces, lo que se busca, por ejemplo, en los hospitales cuando se combinan antibióticos es asociaciones de tipo sinérgico o mínimamente aditivas, o que por lo menos sean aditivas, para poder combatir a los microorganismos de forma más eficaz. Las asociaciones, aquí tenemos esta norma general, las asociaciones entre beta-lactámicos y aminoglucósidos suelen ser sinérgicas, ya sabemos. Por ejemplo, combinar gentamicina con betalactámicos como la amoxicilina, la ampicilina, la penicilina. En tanto que con cloranfenicol, tetraciclinas y macrólidos provocan en general antagonismo. Entonces yo no puedo combinar betalactámicos con cloranfenicol porque esa reacción es antagónica. O sea, eso elimina los dos antibióticos. Entonces no va a tener un efecto sobre las bacterias. De igual forma no lo puedo combinar con tetraciclinas ni con macrólidos. Macrólidos como eritromicina, claritromicina, acitromicina. No puedo combinar ninguno de esos antibióticos con betalactámicos porque la asociación va a ser antagónica. O sea, un antibiótico va a eliminar al otro. Eh, Hablemos un poco de los betalactámicos. Bueno, los betalactámicos es la familia más numerosa de antibióticos, es la familia más grande de antibióticos. De hecho, fue la primera familia de antibióticos descubierta. Sabemos que eso viene de la época de Fleming. Y el mecanismo de acción de estos antibióticos betalactámicos es que interfieren en la formación de la pared celular de la bacteria, porque ellos inhiben la síntesis de peptidoglicano. Y sabemos que si no se sintetiza el peptidoglicano, entonces no puede actuar, no puede la bacteria producir su pared. Y si la pared no se produce, la bacteria muere, porque sabemos que la pared celular es un elemento obligado de las bacterias. Entonces los betalactámicos inhiben la síntesis de peptidoglicano. Ejemplos de betalactámicos, tenemos aquí varias categorías de betalactámicos. Tenemos las penicilinas naturales, ahí está la penicilina B y la penicilina G. La B es de uso oral y es efectiva contra bacterias como estreptococos, y la penicilina G es de vía parenteral, se puede administrar por vía intramuscular o intravenosa y es efectiva contra estreptococos, neiserias y treponemas. Por ejemplo, se pueden tratar enfermedades como la sífilis, como la gonorrea, o amigdalitis estreptocócicas con penicilina G. Es típico, un antibiótico de elección para estas enfermedades de hecho. Tenemos también otro grupo de betalactámicos, son las aminopenicilinas semisintéticas. Ahí tenemos la ampicilina, la amoxicilina y la vacampicilina. Estos antibióticos son de bastante uso comercial, se consiguen hasta en las tiendas. La ampicilina, por ejemplo, y la amoxicilina, eso lo consigue uno en todas partes. Ya sabemos que son aminopenicilina y son un tipo de betalactámicos que son semisintéticos. Tenemos las penicilinas resistentes a penicilinasas. Las penicilinasas son una serie de enzimas que tienen la capacidad de bloquear a las penicilinas. Entonces, estas penicilinas, la oxacilina, la meticilina, la dicloxacilina y la flucloxacilina, son resistentes a estas enzimas, a las penicilinas. O sea que si la bacteria produce penicilinasa, no va a tener un efecto sobre estas penicilinas. O sea que estas penicilinas tienen la capacidad de destruir esas bacterias que producen penicilinasas. Y estos, bueno, son bastante conocidos. La oxacilina, por ejemplo, es bastante conocida y las dicloxacilinas son las que yo creería que ustedes conocerían más. Y tenemos otro grupo de betalactámicos que son las carboxipenicilinas. Ahí tenemos la carbenicilina y la ticarcilina, que son los más potentes, tienen un efecto bueno contra bacterias como Pseudomonas, Enterobacter, Proteus, Neisseria, Salmonella y Shigella. Bueno, y aquí en esta imagen vemos la estructura química de la penicilina. Nótese que se le llama betalactámicos porque tiene un anillo betalactámico en su estructura química. Esto es una cefalosporina, ¿verdad?, que también tiene el anillo betalactámico en su estructura química. Por eso también las cefalosporinas son categorizadas como betalactámicos, pertenece a la familia de los betalactámicos. Y esta es una betalactamasa, que es una enzima que tiene la capacidad de degradar este anillo betalactámico, este anillo betalactámico, este que está encerrado aquí. Okay. También otro grupo de betalactámicos son las ureidopenicilinas. Ahí tenemos la piperacilina, la slocilina, la meslocilina, pero estos antibióticos son sensibles a betalactamasas. Es decir, que si la bacteria produce las enzimas betalactamasas, estas enzimas tienen la capacidad de inactivar a estos antibióticos como la
piperacilina, la azlocilina y la meslocilina. Algunos efectos adversos que producen las penicilinas, que digamos que estos efectos son para todos los betalactámicos. Todo betalactámico, sabemos que los betalactámicos son penicilinas y derivados, pueden producir reacciones de tipo alérgico, reacciones hematológicas, reacciones de tipo hepático, neurológicas, renal o alteraciones electrolíticas. De tipo alérgico, sabemos que las alergias a las penicilinas son bastante conocidas, por eso de hecho antes de administrarse penicilina por vía intramuscular o por vía intravenosa hay que hacer una prueba de alergia a la penicilina, porque esas alergias pueden llevar a la muerte. Una persona que sea alérgica a la penicilina, con administrarle el antibiótico puede matarla, porque puede generarle un shock anafiláctico. Y ese shock anafiláctico se caracteriza por ser un daño cardiorrespiratorio que se produce en el paciente que efectivamente lo puede llevar a la muerte. Otros efectos son hematológicos. Entonces, pero cuando hablo de estos efectos, a excepción de los alérgicos que son inmediatos, los hematológicos, los hepáticos, neurológicos, renal, puede ser por el consumo excesivo de estos antibióticos, de los betalactámicos. Es decir, personas que consumen meses antibióticos betalactámicos, entonces pueden tener trastornos hematológicos, como anemia hemolítica, neutropenia es la disminución de los neutrófilos, disfunción plaquetaria, o pueden tener alteraciones o problemas hepáticos que con elevación de las transaminasas. Sabemos pues que las transaminasas son enzimas que en su mayoría son producidas a nivel hepático y que sirven para evaluar la función hepática. Ahí tenemos la GOT, que es la transaminasa glutámico oxalatética, y tenemos la GPT, que es la transaminasa glutámico pirúvica. También pueden producir efectos neurológicos como convulsiones, desorientación espacial y renales como nefritis intersticial, y también pueden producir alteraciones electrolíticas. Digamos que estos son los efectos adversos de los betalactámicos en general. Otro grupo de betalactámicos son las cefalosporinas. Estas cefalosporinas tienen una actividad bactericida igual que las penicilinas, y hay varias generaciones. Hay cefalosporinas de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación y hasta una quinta generación de cefalosporinas. Las cefalosporinas de primera generación son bactericidas contra gram positivos y contra algunos gram negativos como E. coli, Klebsiella y Proteus, que estas son enterobacterias. Entonces son efectivas contra todos los gram positivos y contra algunas bacterias gram negativas. Ejemplo de cefalosporinas de primera generación tenemos el cefadroxilo, la cefalenzina, que es bastante conocida, se administra por vía oral, sobre todo se usa mucho en la infancia para tratar infecciones de las vías respiratorias, infecciones bacterianas de las vías respiratorias. Pero tiene una característica, es que no pasan la barrera hematoencefálica. Tenemos también la cefalotina, la cefaloxolina y la cefradina. De estas de primera generación, las que más son comerciales son la cefalexina y la cefradina. Tenemos la segunda generación de cefalosporinas que amplían su espectro contra gram negativo. Entonces, en la medida en que la generación de cefalosporinas va aumentando, va ampliando su espectro de acción contra gram negativos. Todas tienen un efecto contra gram positivos, pero en la medida en que va aumentando la generación, se amplía su efecto contra los gram negativos. Aquí tenemos, dentro de estas cefalosporinas de segunda generación, tenemos la cefuroxima, el cefamandol, la cefonicid. Ellas son efectivas contra bacterias del género hemófilos, como el Haemophilus influenza, y contra bacterias como la Neisseria gonorrea, Neisseria meningitidis, y contra Enterobacter y Proteus. Ejemplos de ¿qué otros cefalosporinas de segunda generación tenemos? La cefoxitina, cefotetán, que son activas contra bacterias anaerobias, el cefaclor, que es de uso oral, la cefuroxima, el cefprozil, loracarbef. En general, todas estas se administran por la vía oral y son efectivas contra bacterias gram positivas y contra algunos gram negativos. La tercera generación, pues, como les venía diciendo, amplía su espectro contra el grupo de gram negativos. Incluso son efectivas contra bacterias que producen enfermedades intrahospitalarias o enfermedades nosocomiales. Aquí tenemos la más conocida de las cefalosporinas de tercera generación, es la ceftriaxona, de hecho una de las más usadas. Pero también está la cefotalcima, ceftizocima, cefmenoxina y cefodixina. Son efectivas contra cocos gram positivos y contra enterobacterias. Y tenemos estas de mucho uso hospitalario, estas dos, la ceftazidima y la cefoperazona. Se usan mucho para tratar infecciones intrahospitalarias.
Una infección intrahospitalaria también se le conocen como enfermedades nosocomiales o como enfermedades derivadas de la atención en salud, también se les llama así. Estas enfermedades intrahospitalarias, que son las que adquieren los pacientes dentro de los hospitales, son tratadas en su mayoría con estos antibióticos, dependiendo pues del tipo de agente, ¿no? Y del antibiograma que se practique, con los resultados que arroje. Pero la ceftazidima es de amplio uso a nivel intrahospitalario, sobre todo contra pseudomonas multiresistentes a los antibióticos. Y tenemos unas cefalosporinas de cuarta generación que son efectivas contra gram negativos y gram positivos. Sabemos que ya el espectro es más amplio contra gram negativos, pero tienen poca actividad contra anaerobios y pseudomonas. Aquí tenemos la cefepima y el cefpiroma. La cefepima es una de las más usadas a nivel intrahospitalario dentro de las cefalosporinas de cuarta generación. Y una quinta generación que tiene buena actividad contra Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, los SARM. Staphylococcus aureus resistentes a meticilina. Ahí tenemos el ceftobiprol, que es de las más recientes. Pero también hay sustancias que se pueden agregar a los betalactámicos para inactivar a las betalactamasas. Entonces, las betalactamasas, ya yo les decía que son enzimas que tienen la capacidad de inactivar a los betalactámicos. Pero ya la ciencia ha creado inhibidores de betalactamasas. O sea, los inhibidores de betalactamasas son sustancias que tienen la capacidad de bloquear a las betalactamasas que producen las bacterias. Y que pues sabemos que esas betalactamasas que producen las bacterias pueden bloquear a los antibióticos betalactámicos. Pero entonces el inhibidor de betalactamasa bloquea a la betalactamasa, de tal manera que el betalactámico pueda actuar sobre la bacteria. Dentro de esos inhibidores de betalactamasa, los más comunes son las clavaminas o ácido clavulánico, que es la clavamina más estudiada. Pero no inhiben betalactamasas de origen cromosómico, sino que actúan sobre betalactamasas de origen extracromosómico, o sea, las que son de origen plasmídico. Sabemos que los plásmidos son estructuras de ADN extracromosómicos que pueden ser transferidos de una bacteria a otra. Y que esos plásmidos pueden producir betalactamasas, que son enzimas que inactivan los betalactámicos. Entonces el ácido clavulánico es más estudiado, pero hay otros inhibidores de betalactamasas como el sulbactam y el tazobactam. Entonces nosotros podemos combinar antibióticos betalactámicos con estos inhibidores de betalactamasas para que ese antibiótico tenga un mejor efecto sobre las bacterias. Porque si la bacteria produce betalactamasas, pues lo asociamos el betalactámico a un inhibidor de betalactamasas y de esta manera va a tener un mejor efecto contra el microorganismo. Entonces, ejemplos de asociaciones entre inhibidores de betalactamasa y betalactámicos. Tenemos la ampicilina sulbactam. Entonces, el sulbactam es un inhibidor de betalactamasas. Entonces, lo podemos asociar a la ampicilina y va a tener un mejor efecto sobre el microorganismo. Entonces, la ampicilina sulbactam. También tenemos otro inhibidor de betalactamasa que es el ácido clavulánico que se puede asociar con amoxicilina. Entonces, tenemos amoxicilina ácido clavulánico y tenemos ampicilina sulbactam. De estos dos son bastante comunes usarlo en los hospitales, la ampicilina sulbactam y la amoxicilina ácido clavulánico. Y son efectivos contra estafilococos oxacilinos sensibles y contra bacterias anaerobias. También se puede combinar la ticarcilina, que es un betalactámico, con el ácido clavulánico. Entonces tenemos ticarcilina ácido clavulánico y tenemos la cefoperazona, que es una cefalosporina. La podemos combinar con el sulbactam, entonces tenemos cefoperazona sulbactam. Y la piperacilina, que también es un betalactámico, se asocia comúnmente con el tazobactam. Entonces el tazobactam es el inhibidor de betalactamasa asociado al betalactámico, que es la piperacilina. Lo mismo pasa en otros casos. Esta cefoperazona es el betalactámico asociada a un inhibidor de betalactamasa, que es el sulbactam. Entonces, en el caso, por ejemplo, en todos los casos, está el antibiótico betalactámico asociado al inhibidor de betalactamasa. Entonces, este inhibidor de betalactamasa es el que va a inactivar la betalactamasa que produce la bacteria y para que pueda actuar entonces el betalactámico contra la bacteria. Ese es el asunto. Estos tres en general tienen una amplia actividad contra bacterias anaerobias. Por ejemplo, la piperacilina tazobactam es bastante usada a nivel hospitalario para tratar infecciones intrahospitalarias de microorganismos altamente resistentes a los antibióticos, sobre todo a los betalactámicos.
sobre todo cuando se sospecha de bacterias productoras de beta-lactamasas. Bueno, continuando con el tema de los beta-lactámicos, tenemos otro grupo de beta-lactámicos que son los carbapenemas. Los carbapenemas son de uso a nivel hospitalario, se usan más que todo a nivel hospitalario, intrahospitalario, y son efectivos, son de amplio espectro, pueden actuar contra gram negativos y contra gram positivos. Y aquí tenemos ejemplos de carbapenemas, tenemos el imipenem y el meropenem, son carbapenemas. También tenemos los monobactámicos, que solo son activos contra gram negativos, y un ejemplo de los monobactámicos sería el astreonam. Y por otro lado tenemos los glicopéptidos, que son activos contra estafilococos oxacilinos resistentes y contra todos los estreptococos. Ejemplos de glicopéptidos tenemos la vancomicina y la teicoplanina. Otra familia de antibióticos serían los aminociclitoles. Los aminociclitoles tienen el mecanismo de acción de los aminociclitoles que inhiben la síntesis de proteína porque actúan a nivel de los ribosomas. Y son activos contra bacterias gram negativas, es más que todo su espectro de acción es contra gram negativos. Dentro de estos aminociclitoles tenemos la espertinomicina, que es un antigonorreico específico, o sea, es efectivo contra Neisseria gonorrea. Y tenemos los aminoglucósidos, que aquí tenemos la gentamicina, la amicacina, la canamicina, la tobramicina, la estreptomicina y la neomicina. Son los aminoglucósidos más conocidos. De hecho, de estos los más conocidos son la gentamicina y la neomicina. Efectos adversos que pueden producir los aminociclitoles. Pueden producir ototoxicidad, o sea, pueden dañar el oído si se abusa del antibiótico. O sea, el uso prolongado del antibiótico por meses puede dañar oído, puede dañar riñones, o sea, también son nefrotóxicos, puede producir reacciones de hipersensibilidad con elevación de las transaminasas y puede producir un tipo de anemia que es la anemia aplásica. Por otro lado tenemos la familia de los macrólidos. Los macrólidos son antibióticos que inhiben también la síntesis de proteína pero que actúan sobre la subunidad 50S. Tienen una buena actividad contra gram positivos y también actúan contra algunos gram negativos y contra clamidia. Las clamidias son bacterias intracelulares obligadas, de ahí la importancia también del tratamiento con macrólidos contra estos gérmenes que parasitan la célula, la clamidia me refiero. Ejemplo de macrólidos tenemos eritromicina, acitromicina, claritromicina. De estos los más conocidos son la eritromicina y la acitromicina, pero más comercial es la eritromicina. Efectos adversos que pueden producir los macrólidos. Estos efectos pueden ser a largo plazo. Gastrointestinales pueden producir náuseas, vómitos, diarreas, pueden producir reacciones de hipersensibilidad o pueden producir sobreinfecciones, sobre todo por hongos como cándida. O sea, el uso prolongado de macrólidos puede estimular el crecimiento de hongos y entonces eventualmente aparecerían infecciones por hongos como infecciones por cándida. Tenemos otra familia de antibióticos que son las lincosamidas. Estas inhiben la síntesis proteica, son de amplio espectro. Aquí tenemos, por ejemplo, la lincomicina y la clindamicina. La clindamicina es muy usada para tratar acné bacteriano, acné de tipo bacteriano que es producido por Propionibacterius acnes. Entonces la clindamicina se puede usar de forma tópica para tratar este tipo de acné. Es un antibiótico de amplio espectro. Efectos adversos que pueden producir las lincosamidas: hipersensibilidad, pueden producir diarreas, colitis, o sea, inflamación del colon, un tipo de colitis pseudomembranosa y daño hepático. Y las rifamicinas es otra familia de antibióticos que inhiben la síntesis del ADN al inhibir la ADN-ARN polimerasa. Es el tratamiento de elección para la tuberculosis, pero también es activa contra bacterias como Staphylococcus y Neisseria. Pero principalmente la rifampicina aquí en Colombia se usa para tratar la tuberculosis. Y el metronidazol inhibe la síntesis del ADN, es un antibiótico de amplio espectro, de bajo espectro, podemos decir. A nivel bacteriano es de bajo espectro, aunque solo actúa contra bacterias anaerobias, pero tiene un espectro también contra protozoarios, es un antiamediano. El metronidazol tiene un efecto contra amebas y yardias y es muy eficaz contra amebas y yardias. Entonces no solamente inhibe bacterias, sino que también inhibe protozoarios. Y por otro lado tenemos la familia de las quinolonas. Las quinolonas interfieren en la síntesis de ADN, entonces
Ellos se unen al ADN girasa y de esa manera bloquean la síntesis de ADN en la bacteria. Son efectivas contra gram negativos y también actúan contra estafilococos. Las quinolonas en general son muy utilizadas para combatir infecciones urinarias. Entonces aquí tenemos dentro de las quinolonas las más comunes son la ciprofloxacina y la norfloxacina, que son muy utilizadas para combatir infecciones urinarias. Pero también tenemos la ofloxacina y la levofloxacina y la pefloxacina. Estas son más que todo de uso a nivel hospitalario y se utilizan para tratar bacteriemias, o sea, cuando hay bacterias en la sangre de los pacientes que pueden llevar a una septicemia, y una septicemia puede llevar a la muerte del paciente. Entonces se usan más que todo a nivel hospitalario lo que son la ofloxacina, levofloxacina y pefloxacina. Y las sulfamidas y trimetopin es otra familia que son compuestos, regularmente estos son antibióticos bacteriostáticos, pero que bloquean la síntesis de ácido fólico en la bacteria. Si la bacteria no produce ácido fólico, muere también. Tiene un espectro amplio, pero contra gram positivos y son efectivos contra todas las enterobacterias, las sulfamidas y el trimetopin. Efectos adversos que pueden producir estas sulfamidas, o sea, el abuso de ellas puede producir cristaluria, o sea, cristales en orina, anemia hemolítica, o sea, porque destruyen los glóbulos rojos, pueden producir trombocitopenia, o sea, disminución del recuento del número de plaquetas por milímetro cúbico de sangre, leucopenia, o sea, disminución de los recuentos de leucocitos en sangre, pueden producir diarrea porque van borrando la microbiota intestinal, también puede producir náuseas, vómitos o incluso reacciones de tipo alérgico, o sea, reacciones de hipersensibilidad. Y los antifúngicos, aquí tenemos los poliénicos, la grisofulvina y los imidazoles. Los antifúngicos son antibióticos que destruyen hongos. Entonces los poliénicos alteran la permeabilidad de la membrana citoplásmica del hongo. Aquí tenemos, por ejemplo, la anfotericina B, la nistatina, la pimacilina y la candicidina. De estos el más conocido es la nistatina. Entonces la nistatina es un poliénico que lo que hace es alterar la permeabilidad de la membrana citoplásmica del hongo y eso va a conllevar a la muerte del hongo. Y tenemos la grisofulvina que inhibe la síntesis de ADN y tiene un espectro reducido a los dermatofitos. Los dermatofitos son hongos antropofílicos que producen enfermedades cosmopolitas, o sea, enfermedades que son de distribución mundial, que afectan más que todo el tejido queratinizado, o sea, afectan más que todo pelo, piel, uña. Más adelante les hablaré de los dermatofitos. Y los imidazoles actúan sobre todo tipo de hongos y sobre algunos parásitos y bacterias. Aquí tenemos el clotrimazol, el miconazol y el ketoconazol. De estos, los más conocidos son el clotrimazol y el ketoconazol. Son antimicóticos de bastante venta, son de mucho uso comercial y tienen pocos efectos adversos y son efectivos contra los hongos. ¿Cuáles son entonces, de acuerdo con todo esto que hemos hablado sobre los antibióticos, pues las bacterias también se defienden? Digamos, hay unos mecanismos de resistencia bacteriana a los antibióticos. Entonces hay diferentes mecanismos. Uno es modificación enzimática. Entonces las bacterias pueden producir enzimas como las beta-lactamasas para bloquear antibióticos como los beta-lactámicos. También pueden producir fosfolidasas, acetiltransferasas, adenilasas que bloquean a los aminoglucósidos. Entonces este es un mecanismo de resistencia, que es modificación enzimática. Es decir, los microorganismos pueden producir enzimas que inactivan a los antibióticos. Otro mecanismo de resistencia bacteriana a los antibióticos es alteración de la permeabilidad. O sea que los microorganismos pueden alterar la permeabilidad de sus membranas para evitar que entren los antibióticos, como por ejemplo tetraciclina, fosfomicina, aminoglucósidos y beta-lactámicos. Y de esa manera los antibióticos, al no entrar, pues no tendrían el efecto sobre la bacteria. Entonces, un mecanismo de resistencia sería alteración de la permeabilidad. Otro mecanismo de resistencia sería cambio de los lugares donde actúan los antimicrobianos. Por ejemplo, los microorganismos pueden modificar la estructura de los ribosomas para hacerse resistente a los antibióticos que actúan a nivel ribosomal, como la lincomicina, la eritromicina o los aminoglucósidos. O pueden alterar las PDP, los sitios donde están las proteínas fijadoras de penicilina, y de esa manera pues no van a poder actuar los antibióticos beta-lactámicos, entonces se volverían resistentes a los antibióticos beta-lactámicos. Entonces son diferentes mecanismos de resistencia que utilizan las bacterias. Otro es modificación de los sistemas enzimáticos de la bacteria. Por ejemplo, la bacteria puede alterar la RNA polimerasa y se vuelve resistente a la rifampicina, o con la folato sintetasa y se vuelve resistente a las sulfamidas. Entonces son diferentes mecanismos de resistencia que utilizan las bacterias.
Esta imagen muestra algunos mecanismos de resistencia, pues ya hemos hablado de eso, y espero que esta clase pues sea útil para ustedes, estudien mucho, es un tema muy interesante, y bueno, yo traté de hacer lo más resumido posible para que sea de su agrado y de su comprensión. Seguimos en contacto.